El día de ayer hablábamos respecto a una predicación muy buena que le invito a que la vea por YouTube. Se titula De la verdad a la ilusión o de la ilusión a la verdad. Y muchos de nosotros hemos sido muy insensibles a la Escritura, o hemos sido títeres mejor del enemigo, en donde ha aprovechado cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier problema para que cada día nuestras vidas se desvíen, se desalineen del propósito de Dios. Por eso la palabra del Señor indica que cuando uno está trabajando en el arado y debe de ir de una manera recta, no se puede torcer. Dice la palabra que si uno mira hacia atrás, y de pronto usted dirá, pues, ¿qué pecado hay en esto? Quizás no hay ningún pecado, pero el simplemente hecho de mirar hacia atrás hace que se desvíe un poco el trabajo que está realizando. Cuando nosotros miramos hacia un lado, cuando nosotros miramos por aquí, cuando nosotros miramos por allá, cuando nosotros picamos en esto, cuando nosotros estamos entretenidos aún por todo lo que está pasando y abandonamos la verdad de Cristo, esto nos lleva al caos y a la destrucción. Hoy tenemos como iglesia, digámoslo así, o la predicación de la iglesia que vamos a tratar en el día de hoy a través de las iglesias de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es una iglesia que tiene algo hermoso, cosas maravillosas, nos lleva a nosotros a tomar esto como ejemplo, nos lleva a nosotros a tomar esto como una enseñanza para recibir los beneficios de parte de Dios. Pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren esos beneficios? ¿Cuántos necesitan esos beneficios? ¿Cuántos ruegan día tras día para recibir un beneficio de parte de Dios? Ok. A medida que nosotros vamos caminando con el Señor y como lo hemos visto a lo largo de estas iglesias, nos estamos dando cuenta que el Señor tiene conocimiento absoluto de todo lo que nosotros hacemos. El Señor es un Dios que cada día se está preocupando por mirar el corazón de su iglesia. Cuando esto sucede, vemos que el Señor trae recompensas. Y vemos que el Señor trae alabanzas, y lo hemos visto a lo largo de las predicaciones. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia se va, en este caso, se va conectando, se va alineando en el propósito de Dios y en los mandamientos que el Señor ha designado. Si usted ve a lo largo de la Escritura, por ejemplo, ve en Deuteronomio, cómo el Señor da un mensaje allí en el capítulo 28 y dice que si nosotros confiamos en Él, que si nosotros creemos en su palabra, que si nosotros obedecemos todas estas cosas, vienen recompensas, vienen bendiciones sobre nuestras vidas, ¿verdad? Pero que si no, viene ese tipo de consecuencias sobre cada uno de nosotros. Nosotros buscamos a Dios para recibir un beneficio. Nosotros clamamos a Dios para recibir un beneficio. Nosotros buscamos de su presencia para recibir un beneficio, ¿verdad? Pero quizás no estamos capacitados para obedecer todo lo que el Señor demanda. Y así como viene una demanda, así como viene una comisión, así como viene un mandamiento, viene también en conjunto sus bendiciones, sus recompensas, sus promesas. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, viene un reproche, y cuando viene ese reproche, viene una consecuencia. Cuando hay padres alcahuetas que ven a sus hijos que actúan de una manera incorrecta, y no los reprenden, son ese tipo de personas que cada día sus hijos escuchan a sus padres decir, si no haces caso te voy a castigar, pero como no los castigan, vemos también a esos padres o a esos hijos que siguen actuando de la misma manera porque saben que sus padres no los van a castigar, pero Dios no actúa de esta manera. Creo que Dios, aunque Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno y lleno de amor, creo que a Dios también se le acaba la paciencia. Creo que Dios sí cumple con la reprensión. Creo que Dios sí permite que vengan consecuencias sobre nuestras vidas para aprender de ello. Y nosotros tenemos que ser personas conscientes ¿de qué? De que a medida que nosotros vamos caminando como peregrinos en esta tierra y decimos ser parte del Señor, vamos viendo o ya sean los beneficios de parte de Dios o ya sean los problemas que nosotros mismos acarreamos por la desobediencia.
Y al ver estas cosas en nuestras vidas, creo que el Señor nos está llevando a cosas muy importantes. Y es a tomar este gran ejemplo que la iglesia de Filadelfia nos muestra y nos da. Porque cuando nosotros tomamos este mensaje, vamos a tomar las cosas buenas que esta iglesia tiene. De hecho, esta iglesia no tiene reproche. De hecho, esta iglesia no tiene consecuencias. Y a lo largo de la enseñanza, usted se va a dar cuenta por las cosas que tuvo que enfrentar esta iglesia, que no fue para nada fáciles, pero salieron en victoria. Por eso es ver lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo: el que permanece hasta el fin, ese verá la misericordia de Dios, ese será salvo, ese recibirá la recompensa, ya no aquí en la tierra, sino ya después en el reino de los cielos. Y es impresionante poder ver a lo largo de la Escritura cómo yo puedo recibir beneficios de parte de Dios, cómo yo puedo ser bendecido por el Señor. Allí, mi amada iglesia, quiero que nos centremos en este día en la Escritura, porque allí la palabra de Dios nos va a llevar en este día a cosas muy hermosas. Y no solamente a eso, sino a identificarnos en todo ello. Así que vamos a estar muy atentos, porque sé que el Señor a través de este mensaje va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Versículo 9, a los que no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo los he amado, o te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice, o lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es tan importante y es tan bueno, porque podemos ver que este lugar fue construido, y damos gracias a Dios porque permite las edificaciones. Fue construido y fue fundada por un varón, el rey de Pérgamo, llamado Atalo II. Fue construida en el año 160 antes de Cristo. Pero tiene un nombre en particular que fue dada en primera instancia. ¿Y por qué digo en primera instancia? Porque al pasar el tiempo y al pasar muchas cosas, los nombres fueron cambiados. Sin embargo, este nombre, como lo es la Filadelfia, tiene un significado como el afecto fraternal. Y el afecto fraternal es demostrar el amor hacia las demás personas, hacia los hermanos. Era una comunidad en donde no había disputa, en donde no había contención, en donde no había problema alguno, en donde habían desarrollado la unidad del Espíritu Santo. Sin embargo, allí nos muestra cómo Pablo aún inclusive tuvo que pelear en contra de aquellas personas que habían ingresado a las iglesias
como lo fueron los falsos profetas, como lo fueron los filósofos y como fueron todas aquellas personas que de pronto ya hemos tratado. Por ejemplo, la iglesia de Corintio era una iglesia que contendía ardientemente, pero no por el evangelio, sino que contendían entre ellos mismos, en donde veíamos dos bandos. Un bando en donde quería llevar el verdadero evangelio, en donde quería transmitir la verdad, en donde quería enseñar lo que el apóstol Pablo les había enseñado, que no era nada más que la palabra que Jesucristo había dejado. Y cuando hablo la palabra de Jesucristo, no hablo solamente del Nuevo Testamento. Hemos estado haciendo estudios a lo largo de la semana, cómo podemos hallar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que toda la palabra de Dios está llena de Él, y por eso se predicaba el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, lo que hablábamos en el día de ayer. Sin embargo, habían falsas personas que querían allí traer contención. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia en donde no había pelea alguna, en donde se colocaban de acuerdo, en donde habían diálogos, en donde expresaban el amor, en donde ayudaban a los otros, en donde se esforzaban al máximo por ser una iglesia que era constituida bajo los fundamentos de los apóstoles, de los profetas, como lo es la Escritura del Señor. Este lugar está situada a 45 kilómetros del sureste de Sardis. Este lugar fue edificado en un valle fertilísimo, en un valle en donde la verdad podían ver a sus alrededores ríos, estaban en la cima de una ciudad en donde realmente era un lugar invidiable para muchos. Recuerde que a ellos les gustaba construir sobre los montes y no estar sobre los valles para que no fueran sitiadas y no fueran destruidas. Esta ciudad era una ciudad en donde fue edificada estratégicamente. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio. Por eso lo que leíamos ahorita, veíamos cómo habían puertas abiertas que nadie podía cerrar, y era precisamente para que la palabra de Dios, el evangelio del Señor, se llevara a cabo. Eran puertas abiertas para la predicación, pero eran puertas abiertas también para la proyección o para los proyectos que los griegos tenían en aquellos lugares como culturales, digámoslo así. Así que no había inconveniente, creo que se respetaban los derechos como se respetan hoy por hoy al llevar el mensaje de Dios. Hay una libertad para poder propagar el evangelio del Señor. Filadelfia estuvo en la mira de los grandes predicadores. Después del siglo, aproximadamente del siglo XVIII, un poquito antes, pero creo que a los comienzos del siglo XXVIII, veían la iglesia de Filadelfia como una iglesia que tenía un gran avivamiento en su interior, que tenían un gran amor y que sabían que la iglesia podía ser reavivada nuevamente a través de los conceptos que esta iglesia tenía. Es decir, la iglesia cuando empezó la reforma y todas estas cosas, después de tanta guerra, después de tanta disputa, después de tanta revolución, después de tanta persecución, después de tanta incredulidad, muchos hombres empezaron a salir de todo eso para llevar el mensaje de Dios. Hubieron reformistas muy importantes aún para los tiempos de hoy de la iglesia, en donde miraban la iglesia de Filadelfia como una de las iglesias a imitar. Y esto generó que hubiera un reavivamiento en los corazones. Y cuando esto sucedió, se empezaron a realizar movimientos misioneros masivos. No eran unos, no eran dos, no eran tres, eran masivas las reuniones que se hacían allí para que hubiera una revolución y un reavivamiento sobrenatural de la iglesia de Cristo. Vuelvo y repito,
Esto sucedió aproximadamente en los comienzos del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, aunque en este siglo, la verdad, se ha apagado bastante el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar la iglesia de Cristo como una de las iglesias que tienen como connotación el afecto fraternal, como lo tenía la iglesia de la Filadelfia. Y acá podemos ver a través de esta iglesia algo en particular. Y es que esta iglesia nunca dejó apagar su primer amor como sucedió con algunas otras. Por eso y por muchas cosas más, la iglesia es alabada. La iglesia se le ha sido dada promesas. Sin embargo, en esta ciudad sufrió grandes catástrofes. Esta ciudad fue destruida por el mismo terremoto que sufrió la iglesia de Sardis. Pero hubieron reconstrucciones por hombres como Tiberio, en donde al ser reconstruida por estos hombres habían hecho templos. Por ejemplo, un templo se hizo en nombre de un tal Germano que era adoptado por Tiberio, hijo adoptado por Tiberio, y este hombre en este templo llamaba a un dios que se llamaba el dios Dionisio. Y este dios Dionisio tiene como significado, o los romanos lo llamaban el dios del vino, Baco. Baco. Significado real, la palabra real es Baco y el significado es el dios del vino. Y usted se puede dar cuenta allí de las festividades que probablemente estos hombres realizaban. Hoy por hoy no es una sorpresa lo que vemos. Personas que se embriagan, personas que se emborrachan, personas que se vuelven un 8, personas que no saben ni quiénes son. Por eso vemos a través de la Escritura que en vez de embriagarnos con vino, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo me embriago por causa del vino, soy una persona incoherente, una persona inconsciente, una persona que divaga por el mundo, una persona que no ha dependido de Dios, una persona que no ha entregado su corazón, una persona dependiente de todas estas cosas. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha libertado de todo esto. Pero vemos cómo, por nombrarlo para estos tiempos, las farras que quizás ellos realizaban en aquellas épocas en donde llevaban coronas de laureles y las presentaban ante todos estos dioses. Esto era impresionante, pero allí lo único que había era vino, allí lo único que había era embriaguez, allí lo único que había era borracheras. Por eso el Señor dice, dejen de embriagarse con vino porque van a perder su conciencia, van a perder el sentido de la vida, no van a estar atentos a la verdad, no van a cumplir con los mandamientos, más bien embriáguense del Espíritu Santo y deje que el Espíritu de Dios tome el control de cada uno de sus corazones. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios traiga respuesta a su corazón. Mira, cuando nosotros tomábamos porque habían penas en nuestro corazón, ¿cierto? Porque nos abandonó la noviecita, porque la noviecita nos falló con otra persona, despechados escuchábamos música de despecho y estábamos allí despechados y lo hacíamos por todos estos asuntos, ¿verdad? Y tomábamos por todo eso, porque estábamos despechados, porque estábamos desilusionados de la vida, porque no queríamos saber absolutamente nada. Sin embargo, aquí el Señor nos está llevando a que nosotros debemos embriagarnos, pero a través del Espíritu Santo, porque a través de Él podemos hallar respuesta. Allí ahogábamos nuestras penas, pero no hallábamos respuesta. El otro día nos sentíamos vacíos, muertos, inútiles, perdidos, fracasados. Pero a través del Espíritu Santo, de la embriaguez del Espíritu Santo, nos lleva a lo contrario. En donde vamos a tener vida, en donde nos vamos a enamorar, en donde vamos a encontrar sentido a las cosas, en donde vamos a tener respuesta de parte de Dios. Allí no las había. Y Dios nos lleva a algo diferente, a algo que la iglesia de Filadelfia tenía. Sin embargo, estaba en medio de esta comunidad en donde estas fiestas que se realizaban allí eran con todos los juguetes. Después de esto,
se le cambió el nombre como Neocesarea. Se le cambió el nombre después de que hubo y fue sitiada, y hubieron inconvenientes, y hubieron problemas, pero medio siglo después también se le cambió por el nombre Flavia. Y es el motivo por el cual nosotros podemos ver que momento a momento, tiempo después, iba siendo cambiado el nombre porque iban siendo reedificadas por diferentes personas. Entonces, al ser reedificadas, esas personas establecían sus templos, sus costumbres, sus cosas, entonces establecían también su nombre. Y por eso de allí lo que vemos a través de la Escritura, y es que el Señor se muestra como el único Dios verdadero. Y lo leímos acá en la iglesia a la Filadelfia, como el Dios verdadero. Porque a Dios no se cambia, ellos cambiaban de dioses. Así como cambiaban de vestuario, así como cambiamos de interiores, ellos cambiaban de dioses. Entonces fue sitiada, este Dios nos sirvió, creamos en este otro Dios y así. Pero Filadelfia se mantuvo en la verdadera adoración. Filadelfia se mantuvo en la verdadera alabanza. Filadelfia se mantuvo en los propósitos de Dios y en sus mandamientos. Nunca se desvió y nunca se dejó atormentar. Ignacio de Antioquía, en algún momento hicimos un discipulado y tocamos a este varón, un gran siervo de Dios. En el siglo II, este hombre fue un mártir. En el mismo momento que va y visita la iglesia de Filadelfia, fue tomado allí por unos hombres y fue ejecutado. Pero este hombre escribió unas cartas a la iglesia de la Filadelfia. Unas cartas que no están dentro del canon bíblico, pero sí fueron unas cartas que están escritas, en donde habla a esta iglesia y dice que él alude a la excelente reputación de esta iglesia. Fue y la visitó, y quizás este hombre nunca había visto una iglesia como tal. La reputación de esta iglesia era excelente, de la que gozaba al ver una iglesia pequeña, pero el ver una iglesia unida, porque era en realidad una iglesia pequeña, pero una iglesia unida en el amor del Señor. Este hombre escribió esta carta a la Filadelfia y nos deja como precedente a cada uno de nosotros que esta iglesia realmente fue una iglesia constituida bajo los fundamentos del Señor. Yo pregunto, ¿bajo qué estás edificando? Porque 15 años después de escribir el Apocalipsis, la historia habla de los sufrimientos que todas las iglesias tuvieron en aquella época. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia no pasó por ningún rasguño. Por ningún rasguño. Vemos también que los maometanos, estos hombres eran personas que exaltaban al Dios de Mahoma. Eran personas que cada día buscaban cómo sitiar las ciudades, que de hecho sitiaron la iglesia, o mejor, a Asia Menor, toda Asia Menor. Lo que estos maometanos no comprenden es lo siguiente. Estos son musulmanes, para que me entienda. No comprendieron cómo nunca pudieron destruir la iglesia de Filadelfia. Ellos quizás pasaban por la iglesia, pero no se daban cuenta que ella estaba allí. Fue una iglesia que pasó por desapercibida. Esta iglesia fue llamada por los maometanos como la ciudad de Dios. Y uno dice, ¡wow! Impresionante, cómo el Señor guarda a los suyos, pero no guarda a cualquiera. Guarda a los que se mantienen en integridad. Guarda a los que se mantienen fieles al Señor. Guarda a todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Estos maometanos estaban anonadados porque no entendían. No entendían por qué esta iglesia nunca fue destruida. Y podemos ver a lo largo de la Escritura cómo el Señor hace a cada uno de nosotros
como esas personas que pasan por desapercibidas por el enemigo. Cuando tú haces la voluntad del Señor, cuando tú vives como la iglesia de Filadelfia, cuando empezamos a tomar la escritura del Señor y a vivir en la verdad de Cristo, mira, el enemigo puede pasar por el lado. Es que yo huelo a cristiano y pasa, pero es que por aquí me huele y se devuelve. Y es que por acá tiene que haber un cristiano. Es que por acá yo siento el poder de Dios, por acá. Pero no termina por vernos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está allí trayendo esa cobertura que hubo en la iglesia de la Filadelfia. Y es impresionante poder ver esta historia. Es tan hermoso poder tomar de esta enseñanza y poder ver que aún a pesar de lo que nosotros estamos enfrentando para estos tiempos, poder ver que el enemigo no nos puede asediar. Poder ver que el enemigo no nos puede tumbar. Poder ver que el enemigo no nos puede destruir. Poder ver que mientras nos mantengamos adorando a nuestro buen Dios, el Señor nos protegerá, pero mientras tú adores a otros dioses, como lo muestra la Escritura, porque no estoy hablando de imágenes de acera, como muchos han realizado, aunque la palabra de Dios lo hable. Estoy hablando con personas que idolatran mejor, a seres humanos, al dinero, a las cosas terrenales, a otros dioses. Y allí podemos ver, mi amada iglesia, que esto le roba el primer lugar a Dios. Por lo tanto, Dios nos deja a la deriva y esto es lo que trae destrucción. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero en las manos del Señor, protegidos por nuestro buen Dios, resguardados por aquel que dio la vida por nosotros en un madero, resguardados por nuestra obediencia, resguardados por nuestra entrega. Así que si tú quieres ver libertad, así que si quieres ver restauración, así que si quieres ver la gloria de Dios, mi amada iglesia, mantente firme, porque allí el Señor obrará en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vemos en primera instancia la comisión. Es dirigida hacia el líder espiritual de la iglesia. Es dirigida hacia el anciano, hacia el obispo. Es dirigida hacia el pastor de la iglesia para que transmita a los suyos lo que el Señor está hablando. Y viene la presentación de Jesucristo. Vemos en el versículo 7, esto dice el santo. Y quiero que comparemos esta palabra con lo que habla la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20. Mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esto se le atribuye a nuestro Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Y conocéis todas las cosas. Aquí de qué estaba hablando y de qué estaba tratando. Del anticristo, de lo que vendrá a suceder en los tiempos finales, de lo que vendrá a pasar de aquí a mañana. Por eso ayer hablábamos de la ilusión, de la verdad a la ilusión, porque muchos se van a dejar ilusionar y aunque aparentemente le hablarán de una verdad, serán convencidos porque tienen comezón de oír. Pero nosotros que nos mantenemos firmes en la presencia de Dios, ¿sabe qué va a pasar, mi amada iglesia? ¿Sabe qué va a suceder? Que el santo, que la unción del santo vendrá sobre nosotros. Vendrá sobre nuestras vidas. Aquel que está hablando será aquel que ha ungido cada una de nuestras vidas para cumplir con el propósito del Señor. Y añade a esto como el verdadero, el genuino, el verídico, el real, el que hablábamos en el día de ayer. Para no darle más largas, escuche la prédica de YouTube en el día de ayer. Lo que está queriendo transmitir acá el Señor es que no hay otro como Él. Y no hay otra cosa más real y más genuina y más verdadera y más sincera que Cristo. Porque Él es la verdad de todas las cosas, la verdad encarnada. Y vino a transmitir la verdad divina de parte del Señor.
Y vemos que cuando se habla de la verdad, todo esto contrasta con lo que leíamos también a través de esta carta que se le hacía a la iglesia, a la Filadelfia, y es que contrasta con la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque la sinagoga de Satanás son los que dicen ser judíos, pero no lo son, porque son mentirosos, porque son personas embusteras. Y creo que nosotros no somos de esos, ¿verdad? Creo que nosotros no somos parte de ello. Creo que nosotros hacemos parte de la verdad de Cristo. Pero ya ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, porque eso está dentro de las promesas también. Sin embargo, dice también el Señor aquí, también el que tiene la llave de David. Y aquí vemos cómo Isaías, o cómo se toma este escrito de Isaías, capítulo 22, versículo 22, en donde él habla de que Dios es el que posee la llave de David. Lo que quiere decir que Él es la suprema autoridad. Y cuando hablo de suprema, es que Él tiene la capacidad de hacer que la gente entre al reino de los cielos o no. Es decir, ¿ha escuchado usted o ha leído usted, se reserva el derecho de admisión? Así, exactamente. El Señor tiene un aviso en donde dice, se reserva el derecho de admisión para poder entrar al reino de los cielos. Y usted me dirá, ¿pero cómo, pastor? Sí, porque así como el Señor, a través de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir ahí? La palabra del Señor habla de, a través de la predestinación, esta es la palabra correcta, a través de la predestinación nos muestra cómo el Señor escogió a personas para salvación. Fueron predestinados para salvación. Por lo que quiere decir que hay personas predestinadas para la perdición, como le pasó al discípulo del Señor llamado Judas. Y este hombre fue predestinado, dice que el Señor lo escogió para que el propósito de Dios se llevara a cabo. El Señor sabía absolutamente todas las cosas. Y como Él no obliga a nadie, Él sabía todo lo que este hombre hacía. Por lo tanto, fue destinado a la perdición, en donde se reservó el derecho de admisión a este hombre para entrar al reino de los cielos, por más que hubiera caminado con el Señor. Muchos dicen que caminaron con Él. Muchos dicen que al caminar con Él fue salvo. Falso. Porque Él dice que lo escogió, que fue un hombre escogido para perdición, no para salvación. Por lo que la palabra de Dios nos lleva aquí algo muy profundo, y para que usted me comprenda, porque dirá, no, pero es que pastor ya también le está cerrando el reino de los cielos. No, no soy yo, es la suprema autoridad, es la soberanía de Dios. Mateo 28, en donde se habla de la gran comisión. Allí en Mateo 28, 18, dice la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿para qué? Para recibir y para desechar, para aceptar. Aunque la palabra de Dios dice que Él no desecha a nadie, pero a nadie que se acerque con un corazón sincero, con un corazón que le adore en espíritu y en verdad. ¿Me hago entender? Entonces, Él tiene la potestad tiene la autoridad de hacer entrar. Esta palabra es que muchos dicen, yo les daré autoridad y potestad para... Sí, la autoridad y la potestad que el Señor nos ha dado también a nosotros para ahuyentar serpientes y escorpiones es la predicación. Y la predicación es la que abre el reino de los cielos. Es la que desata y la que ata. ¿Me hago entender? ¿Qué? Salvación o perdición, perdón o restauración o reconciliación. Para que no nos metamos en líos y en cuentos y en palabras y en cosas que no van a la verdad. Así que esa autoridad que también nos ha sido dada sobre nosotros es para eso, para la predicación del Evangelio. Por eso la Gran Comisión habla de eso. Pero vamos al tercer punto en donde se hablan de las alabanzas.
Vamos a leer el versículo 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el versículo 8 vemos cómo se exalta a la iglesia de Filadelfia por su excelente desempeño. Ni siquiera era bueno, era excelente desempeño. Pero vemos aquí a través de lo que el Señor nos está mostrando, y es que dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Puerta abierta para qué? Para la predicación de la palabra. Quiere decir que ellos predicaban y nadie los podía detener. Era extraño, porque lo que estos hombres buscaban era la destrucción. Pero nadie le podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. Era extraño. Al contrario, la predicación llegaba con convicción a los oyentes. La gente estaba atenta de la predicación del Señor, así como sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 27, después de que Pablo llega de un viaje, llega a Antioquía y empieza la predicación, creo que también en Listra, y la gente estaba atenta a la predicación del apóstol Pablo. Era impresionante, porque no eran uno, no eran dos, la gente se amontonaba a la predicación del evangelio, y vemos cómo sucedió con Pedro exactamente lo mismo, porque tenía la unción del santo, tenía la autoridad, y Pedro era el que tenía la autoridad para atar y desatar, porque cuando predicaba se desataban todas aquellas personas que estaban endemoniadas, a todas aquellas personas que estaban encadenadas, a todas aquellas personas que estaban en maldición, y se les abría el reino de los cielos. Pero cuando no aceptaban a Cristo, seguían atados. Ese es el significado de esa palabra. Pero Pedro, veíamos que en las predicaciones eran 3,000, 5,000 personas que se convertían al mismo tiempo. Era impresionante, atentos, porque la convicción, el Espíritu de Dios llegaba y penetraba a cada corazón. Es hermoso poder ver todo lo que sucedía. En algún momento yo recuerdo que estábamos haciendo una campaña evangelística por allá arriba en Santo Domingo, pero eso era en la pura loma, eso era en la pura montaña. Allí en ese parque inmenso había un CAI, ahí había un CAI, estaba la policía. Y allí pedimos permiso, nos dejaron conectar, nosotros ya habíamos pasado cartas y todo eso, y empezamos la predicación. Y allí habían personas drogadictas, allí había personas alcohólicas, allí había personas en donde habían diferencias entre dos bandos, lo que llaman ellos, estaban güiriados. Es decir, habían problemas. 2 días antes habían matado a un muchacho y estaban buscando venganza. También habían quemado la casa de uno de estos muchachos. Era algo loco. Y la gente estaba asustada porque estábamos predicando el mensaje y dijimos: en cualquier momento nos asedian y nos matan. En cualquier momento acaban con nosotros. Y predicamos directamente de aquellas personas que vendían la drogadicción, de los que se drogaban, y esto era impresionante, y mostraba quizás el testimonio y el ejemplo de donde yo salí. Pero fue muy hermoso. ¿Sabe por qué? Y yo me acuerdo y me quebranto. Niñas con un corazón vacío, maltratadas, violadas, recibiendo el amor de Dios, quebrantados. Un joven me dijo lo que les acabé de comentar, y que a su hermano lo habían matado, que ellos estaban buscando cómo sitiar el siguiente barrio para matar a todas esas personas. A uno de ellos la casa le había sido incendiada. Fue algo tenaz, pero ver que este muchacho aceptó a Cristo en su corazón y me dijo: yo me voy de este barrio, voy a dejar de buscarme más problemas, de buscarle problemas a mis familiares, y yo me voy para otra ciudad. Y efectivamente así lo hizo, porque después investigamos o averiguamos y el muchacho partió para otra ciudad.
Y dijimos, gloria a Dios, porque por lo menos allí se calmaron las cosas. La predicación llegando a los corazones. Muchas personas acercándose a Cristo. Fue algo muy hermoso en aquella noche. Y esto es lo que hace el Señor, porque cuando Él abre puertas a la predicación, la gente se acerca y la gente va llegando. No importa que sea por uno, pero la gente empieza a recibir salvación. Y es esa puerta abierta que había en la vida de ellos, de la Filadelfia. Sin embargo, dice la palabra, dice, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, aquí poca fuerza se refiere a que a ellos les tocaba trabajar prácticamente con las uñas. No era una iglesia próspera realmente, porque al contrario, era una iglesia muy pequeña, pero era una iglesia que hacía la obra social. Era una iglesia que hacía lo que tenía que hacer sin importar lo que fuera para ayudar a los demás. Tenían pocos ingresos, pero nada de esto fue un impedimento para llevar el evangelio. Y esto me lleva a identificar a la iglesia nuestra. Quizás no es una iglesia tan pequeña, tampoco tan grande, pero hemos trabajado con los recursos, con los pocos, con los muchos, dependiendo como Dios lo vea. Pero ha sido de gran bendición poder estar allí haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, predicando el evangelio y poder estar pendiente de cada persona. Y esto es hermoso de poder identificarnos a este tipo de iglesias. Porque estos hombres, a pesar de todo, no daban abasto, pero no dejaban de hacer la obra de Dios. Estos hombres eran quizás muy pequeños, tenían pocos ingresos, no tenían las herramientas suficientes para poder trabajar. Sin embargo, para ellos no fue ningún impedimento. Sin embargo, su corazón era rico espiritualmente. Y al ser ese corazón rico espiritualmente, mostraban la fidelidad a Dios, mostraban su lealtad, alababan su palabra, mostraban su palabra, eran reflejo de la Escritura. Era hermoso, pero me gusta lo que sigue allí. Dice, has guardado mi palabra y no me has negado, no has negado mi nombre. Por lo que quiere decir que esta iglesia confesaba a Cristo sin importar si los mataban, sin importar si los destruían. Confesaban a Cristo y mostraban su valentía, mostraban su fortaleza. Afrontaban todo tipo de riesgo por la predicación del evangelio. Y es a lo que nosotros como iglesia nos vamos a tener. Digo que tener porque estoy hablando con hijos del Altísimo. Estoy hablando con cristianos. Que nos vamos a tener que someter a todo esto después de que salgamos de esto. Porque habrá persecución. Yo se los dije cuando nos congregábamos allí en la iglesia. Vendrán tiempos de persecución. Y yo les decía a ustedes, yo me hacía la pregunta, ¿por qué en estos tiempos no hay persecución? Si el Evangelio habla de que tendremos persecución y de que seremos llevados allí ante los gobernantes, a las cárceles. Y llegó el tiempo, mi amada iglesia. Habrán reformas. La iglesia cristiana no existirá, dejará de ser. Pero el evangelio no pasará y llevaremos la palabra, no importa lo que nos tengamos que someter. Lo que importa es que aunque arriesguemos nuestras vidas, predicaremos de Jesucristo, no le negaremos. Yo no sé cuántos dicen amén. Y los que dicen amén quiero verlos. Quiero verlos en batalla. Quiero ver una iglesia, la iglesia de la Misión Cristiana Internacional Renacer, trabajando con ímpetu, con valor. Quiero ver la iglesia de Renacer trabajando con dedicación. Quiero ver la iglesia de Renacer allí en las calles, demostrando el ímpetu, el verdadero evangelio, arriesgando nuestras vidas con valentía para llevar el mensaje. Pero no te preocupes, las puertas no estarán cerradas para nosotros, se nos abrirán puertas. ¿Sabe por qué? Porque hay fidelidad, porque hay amor, porque hay pasión. Y predico de esta manera porque creo que esa pasión está en nuestras vidas. Ante lo que tengamos que someternos,
ante lo que tengamos que someternos, mi amada iglesia. Wow. Versículo 9. Entramos en las promesas del Señor, al cuarto punto. Las promesas. No solamente es alabado, no solamente es aplaudido, no solamente se le dice muy bien lo que estás haciendo, sino que vienen unas promesas específicas, 4 en particular, para que las tenga presente. Dice en el versículo 9, en la parte B, dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No solo era una iglesia que iba a prevalecer contra los profetas falsos, contra los judíos que decían ser judíos, pero que no lo eran porque eran mentirosos, porque profanaban el evangelio o la palabra del Señor, porque eran pecadores, así como lo hablábamos en el día de ayer del por qué los templos han sido cerrados, precisamente porque decían ser, pero no eran. Entonces vemos aquí el contraste, ahora sí, de la sinagoga de Satanás. Vemos aquí el contraste con los que predican la verdad. Vemos el contraste porque ayer leíamos en el Evangelio de Juan capítulo 8 del versículo 31 en adelante que el verdadero, iba a traer libertad sobre nuestras vidas mientras nos permanezcamos en las Escrituras. Íbamos a ser llamados verdaderos discípulos del Señor, íbamos a experimentar verdadera libertad, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, más adelante, en el versículo 39 al 47, habla de la falsedad de Satanás, del engaño de Satanás y cómo muchos son hijos del diablo. Hijos del diablo. Eso se lo dejo para que usted lo lea, porque necesitamos avanzar en el tema. Y me gusta porque aquí nos lleva a poder ver a una iglesia que no solamente prevalecía contra los falsos judíos, sino que conquistaban a todos estos hombres. Predicaban la palabra y se acercaban al Señor, se convertían al Señor. Mire lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si nosotros nos identificamos con esta iglesia, mira mi amado, de aquí a mañana tu testimonio, tu ejemplo, tu predicación hará que muchos se acerquen a los pies de Cristo, entre esos sus familiares. Entre eso todas aquellas personas que te han rechazado, que te han desechado, que han desechado el evangelio, que han hablado mal de Cristo, aquellos que nos han maldecido, aquellos que han dicho muchas cosas, los veremos a los pies. Mira, yo recuerdo algo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mamá me decía: ¿y usted qué hace yendo por allá a esa iglesia? Llevándole la plata ya a todos ellos. Ella ni siquiera sabía lo que hacíamos. Yo le digo: mamá, yo te digo algo. Por primera vez en mi vida me siento libre, me siento vivo. Y yo te digo algo, mamá. Un día te veré a los pies del Señor. Un día te veré en la iglesia postrada y arrodillada, quebrantada delante de la presencia del Señor. Y un día que aceptó la invitación por diferentes circunstancias que estaba pasando, vi a mi mamá por primera vez caer a los pies del Maestro. Y mi corazón se quebrantó. Porque vemos cómo el Señor atrae, cómo el Señor ama cada vez que nos disponemos a la predicación de la palabra. Así sucederá con cada uno de nosotros, siempre y cuando nos mantengamos en la fidelidad, en la alabanza del Señor. Vemos otra promesa que está en el versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Parte del versículo 11. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He guardado
o has guardado mi palabra y lo has hecho con paciencia, lo has hecho con amor, has hecho mi voluntad, no te has apartado de ella. Pero acá cuando se habla de que lo has hecho con paciencia, es porque ha tenido que aguantar. Ha tenido que aguantar pacientemente por la causa del Señor. Pero también por el Evangelio de Cristo, perseverando pacientemente a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Eso es paciencia. La paciencia nos lleva a ser probados. Y cuando yo soy probado, me muestro como verdadero discípulo del Señor. Esto demuestra ser verdaderamente discípulos. La hora de la prueba de que habla acá la palabra, esto es tremendo porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Está la promesa, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Llamada iglesia, creo que llegó el tiempo y estamos siendo probados por el Señor. Pero no solamente nosotros, la tierra, los que no conocen del Señor, también serán probados. Aquí habla de los tiempos apocalípticos, aquí hablan de los tiempos de la angustia que vendrá, como lo habla Jeremías capítulo 30, versículo 7, por favor, acompáñeme. Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice la palabra del Señor, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, es decir, para la nación de Israel, es decir, para los que hacen parte del pueblo de Dios, pero de ella será librado. Habrá tiempo de angustia, pero así como esta promesa, seremos librados en el mismo momento que nos mantengamos firmes. Será el gran día del Señor, como lo habla la segunda carta a Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. Por favor, acompáñeme. Está antes de la primera carta de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tremendo. Pero también será la gran tribulación. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 21. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero acá podemos ver que de este juicio seremos libertados. Los que no serán libertados de este juicio serán los habitantes de la tierra, es decir, los que no conocen verdaderamente del Señor, los que no han entregado su corazón, los que tienen un corazón duro, un corazón obstinado. Esos pasarán por el fuego de lo que sucederá en aquellos tiempos. En este punto podemos ver en Apocalipsis, dice, el que está pronto a venir. Y aquí el Señor nos estimula a que debemos estar vigilantes. Aquí el Señor nos estimula a que debemos estar orando. Aquí el Señor nos estimula a lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice la palabra del Señor. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es la única forma. ¿Cómo podemos ser tenidos como dignos del Señor para poder escapar de todas estas cosas? Cuando velamos, cuando oramos.
¿Cuándo hay libertad? Cuando lo hacemos de esta manera. Cuando Pablo estuvo ciego durante 3 días y tuvo un encuentro con el Señor, por allá se le mandó a un profeta a decirle, ve y dile a Pablo que por cuanto has orado, yo escuché su oración y va a pasar esto. Y se le relata lo que va a suceder. Pero esa oración trajo libertad, libertad que lo llevó a la predicación del Evangelio. Dice, para que, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes porque ninguno, ¿sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y acá hace el contraste de lo que les decía en la introducción de este lugar de Filadelfia. Estos hombres llevaban coronas hechas allí a mano, tejidas, y se presentaban ante otros dioses. Pero aquí la palabra de Dios nos está llevando a poder tener una corona que no va a ser robada por nadie. Aquí no estaban buscando cómo robarle la corona, venga a ver si esta corona era de oro para robársela, quitársela, no. Aquí esta corona no es tangible, digámoslo así. Aquí esta corona es la que nos está llevando a nosotros a presentar delante de Dios en el reino de los cielos por lo que nosotros hemos hecho. Así como ellos rendían sus coronas a sus dioses, así como ellos realizaban todas estas costumbres, nosotros presentaremos una corona incorruptible. La corona, nuestras vidas. Se humillarán delante de Dios y se presentará cuando pase el Cordero inmolado. ¡Wow! Me imagino esa escena. Pero aquí lo que estaba pasando es que la gente estaba rechazando esa corona. La gente estaba practicando otras cosas. La gente estaba dejando de participar de todo esto. Nosotros, los que seremos victoriosos, tendremos que presentarle al Señor. Amén. Y vamos con la tercera promesa, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Tercera promesa. Yo haré columna en el templo, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Si nosotros muy bien vemos en la Escritura que cuando nosotros somos piedras vivas, que nosotros somos piedras encendidas, ¿para qué? Para reedificar, para construir la iglesia, para tenerla encendida, para tenerla avivada, ¿cierto? Pero acá vemos algo impresionante, y es que si nosotros nos mantenemos, es que si nosotros resistimos, es que si nosotros estamos firmes, Él nos hará columna, y la columna es la que sostiene el templo que construyó Salomón. Usted va a encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 7, en el versículo 15, que se colocaron 2 columnas, una columna a la derecha, una columna a la izquierda, para sostener el templo, pero esas columnas tienen un significado. Una tiene como significado de que es fuerte, y la otra tiene como significado de que es estable, estabilidad. Y creo que el Señor nos quiere llamar de esta manera y que seamos de esta manera para ser fuertes, para ser estables, columnas y baluartes de la verdad. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto le estaba enseñando Pablo a Timoteo para que supiese cómo comportarse, para que supiese cómo dirigirse, para ser ese hombre que debe de ver cómo el evangelio es una columna, cómo nosotros somos una columna para mantener la verdad, que era lo que decía el salmista David, que quería estar en la morada de Dios para siempre. Salmos capítulo 27, versículo 4.
en la casa de mi Dios quisiera morar para siempre. Wow. Esto era lo que hacía y lo que quería el salmista. Yo no sé si usted lo quiere, pero yo sí. Y por eso quiero convertirme en ese baluarte, quiero convertirme en esa columna, quiero convertirme en esa persona que sostiene el templo del Señor, que ha sostenido el templo del Señor, que no se detiene, que es fuerte, que no es inestable, que no es débil, que es fuerte. Acá cuando se hablaba de que tenía poca fuerza la iglesia de Filadelfia, no era fuerza física, ellos eran fuertes, dedicados a la obra. La debilidad era, la poca fuerza era que no tenían los recursos suficientes para poder seguir. Pero vamos con la cuarta promesa. Dice en el versículo 12, parte B, dice, y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y acá podemos ver algo hermoso. Y es que en aquellos tiempos cuando se construían casas, templos, edificaciones robustas, murallas, había allí, en aquellas columnas de esa ciudad, habían inscripciones de nombres de aquellas personas que habían escrito o habían realizado todas estas cosas. Y estaban los nombres allí de muchas personas. Pero qué bueno que el Señor escriba nuestro nombre en esa columna. Qué bueno que el Señor quiere escribir nuestro nombre en esa columna. Y estas columnas nos muestran a nosotros que hacemos parte de la ciudad de Dios. Dice, el nombre de la ciudad de mi Dios. En aquella ciudad que ha sido edificada por el Señor estará tu nombre, estará mi nombre. Escrito, si nos mantenemos firmes, va a estar esa inscripción. ¿Y sabe qué significa esto? Que nuestro nombre está allí, como dice Isaías 43, Él, aquel que nos fundó desde antes de la fundación del mundo, que nos redimió, que nos escogió, que nos apartó, nos puso nombre. ¿Y sabe qué nos dice allí? Dice, míos, ustedes son míos, me pertenecen. Léalo, Isaías 41:1. Dice, yo les puse nombre, míos son. Y esto significa que le pertenecemos al Señor. Mire también lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía no es la tierra, no es aquí. Nuestra ciudadanía es, versículo 20 se me fue, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía. Efesios, ya para ir terminando. Pido disculpas por el atraso, pero fue por lo que nos sucedió. Efesios 2:6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amor? Amén. La nueva Jerusalén, de la que habla acá el versículo 12, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Acá podemos ver la nueva Jerusalén y el éxtasis que tuvo el apóstol Juan para poder ver cómo la nueva Jerusalén descendía sobre la tierra. Pero esto tuvo que haberlo visto después de que pasó la gran tribulación, después que hubo destrucción, después de que acabó con Satanás, porque la nueva Jerusalén no puede descender sobre un lugar en donde está lleno de maldad y lleno de pecado. La nueva Jerusalén es el mismo reino de los cielos en donde lo único que hay es santidad. Y será el reino de los cielos al cual tú y yo participemos para cuando el Señor acabe con Satanás y acabe con la muerte, definitivamente, de una vez y por todas, la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra una vez más y seamos nosotros allí habitando en un lugar en donde no hay palabras para poder expresar lo hermoso que será. Por eso hay que identificarnos con esta iglesia. Y por eso, como siempre termina acá la palabra del Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quieres esto? ¿Quieres participar de todas estas cosas?
¿Quieres ser esa persona que cada día recibe todos estos beneficios? ¿Te estás preparando para ello? ¿Somos esa iglesia del Señor que cada día hace la voluntad del Padre? Mi amada iglesia, si no, atiende a este llamado y vuélvete al Señor y vive como el Señor nos está mostrando a través de esta iglesia. No hay reproche, no hubieron consecuencias sobre esta iglesia. Quizás no fue perfecta, pero se mantuvo en la fidelidad del Señor. Amén. Por eso esta iglesia debe ser tomada como ejemplo para aún hasta cuando venga el Señor, para que de esta manera nos presentemos delante de Dios sin mancha, santos, delante del Rey de Gloria, porque aprendimos a mantenernos firmes aún en medio de los procesos. Si tú eres ese, que de pronto has dejado a un lado y te has sentido identificado con esta palabra, yo te invito a que te vuelvas al Señor. Si no, si estás bien, sigue adelante, porque para ti serán todas estas promesas. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, amado Rey, Señor, de tu palabra. Palabra que trae bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Palabra, Señor, que trae, amado Rey, Señor, un despertar en nuestros corazones. Una iglesia, amado Rey, Señor, que fue tomada, Señor, por los grandes reformistas, por los grandes líderes espirituales, cristianos, amado Rey, Señor, para poder reavivar el fuego, amado Dios, para llevar ese mensaje, Señor. Uno de ellos, amado Dios, Señor, fue Jonathan Edwards. Un hombre, Señor, que aún inclusive, Señor, escribió uno de los grandes libros y es La predicación que aviva. Esto es tremendo de poder ver cómo el fuego de Dios estaba en la vida de este varón, en donde predicaba acerca de el infierno y sentían literalmente las personas que escuchaban este mensaje como en la tierra se abría y como el fuego los quemaba, como los llevaba, amado Rey, Señor, al arrepentimiento. Padre, sabemos que hemos sido una iglesia, Señor, y cuando hablo de iglesia, el cuerpo de Cristo para este siglo, Señor, un poco apagada, un poco insensible, hemos dejado de practicar el afecto fraternal, hemos dejado de transmitir el amor hacia nuestros hermanos, hemos sido una iglesia, Señor, que ha sido, Señor, apagada, amado Rey, Señor, debilitada, como lo hablábamos el domingo pasado. Sin embargo, Señor, hoy compremos, Señor, la esencia, Señor, de lo que esta iglesia era, de lo que esta iglesia tenía. Padre, yo te pido, Señor, que hoy traigas fuego, Señor. Ese fuego que purifica nuestras vidas, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo que reaviva, Señor, nuestro interior. Que apasiona, Señor, nuestras vidas. Que nos llena, Señor, cada día más y más de tu pasión. Padre, que seamos una iglesia, Señor, que después de todo esto nos mantengamos y que salgamos a la predicación, que estemos firmes, que sigamos fieles, que llevemos el mensaje, no importa lo que tengamos que enfrentar, que seamos como esta iglesia, Señor, que después de la persecución que vendrá podamos seguir hacia adelante, Señor, como tú lo has enseñado a través de tu palabra. Padre, en tus manos estamos. Qué hermoso es poder ser alabado por ti. Yo recuerdo, Señor, en algún momento de mi ministerio, como un varón decía que en tu nombre ibas a dar un mensaje a mi vida. Y era un mensaje de agradecimiento por lo que habíamos hecho. Y quizás en ese momento yo me sentía indigno, pero podía escuchar la voz de Dios que me decía gracias. Porque quizás aunque me sintiera indigno, siempre he tratado de guardar la palabra de Dios. Y qué bueno es ser alabados por el Señor. Y qué bueno es recibir la recompensa de parte de Dios. Y qué bueno es poder hacer parte que las promesas de Dios un día se cumplan. Y que allí en el reino de los cielos tengamos que presentar al Señor
lo que Él está dispuesto a darnos para decirte, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que gané al mantenerme, esta corona, mi vida se rinde a tus pies. Padre, redime a la iglesia, Señor. Que el cuerpo de Cristo, Señor, hoy sea restaurado. Que el cuerpo de Cristo, Señor, hoy mire, Señor, la costumbre de esta iglesia. Que hoy mire el testimonio de esta iglesia, Señor, y nos volvamos a ti. Papá, ten misericordia, Señor. Y tennos, Señor, por dignos. Úngenos, Espíritu de Dios. Has hablado a nuestros corazones, Señor, en este día. Y queremos tener ese comportamiento y aún mejor, aún más excelente, Señor. No queremos ser alabados por los hombres. No queremos títulos. No queremos ser estrellas. No queremos, Señor, fama. Queremos ser alabados por ti. Queremos presentarte a ti, mi amado Dios. Oh, Santo. Oh, Santo. No nos tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados. No queremos ser alabados por nadie, Señor. Queremos ser alabados por ti, Padre. Solo por ti. Porque solo tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Solo por medio tuyo, Señor, hemos alcanzado redención. Solo queremos atribuirte, Señor, con nuestras vidas. Oh, Santo. Apiádate de nosotros, Señor. Oh, alíneanos a tu propósito, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. Te alabamos, papá. Te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honor, alabanzas y adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.